Hola amigos, sí. Buenas noches, amigos de Coca y Bear. Hola amigos, sí. Muchas Ya gracias lo buscaba. por volver a Siempre lo buscaba. sintonizarnos. Si no tienes amigos, si tú no tienes una novia que te ame, si no tienes un perro que te ladre, no te preocupes. Tienes a Coca y Beer, tus amigos de la La ciencia cagaste. ficción, que van a estar siempre contigo. Siempre. Siempre, hasta el Siempre. final. Siempre, siempre. Decían que estaba muerto el loco. Gracias por la invitación. Venimos igual para buen humor. Siempre. Hola amigos, sí. Buenas noches, amigos de Coca y Bear. Buenas noches, amigos de Coca Inver. Eh, es un capítulo. Tengo esto. Será otra cosa. Nada que ver. Es entre los que me electrocutan. Otra historia. Bueno, esto era un capítulo especial, eh, pero no apareció nadie. Lo que no le quita relevancia, porque el tema era muy intenso. Geopolíticamente hablando, como el mapa que tengo acá y otras cosas a mi alrededor. Me había puesto esta chaqueta. ¿Eh? La temática era Europa. ¿Qué pasa con Europa? ¡Oh! Entró Joel. Listo. Bueno, estaba grabando casi que en broma. Estoy grabando. Puta volada, ¿Y sí. Olave? ¿Está? ¿No, no No, está? no, se mandó uno lagazo. Pero estoy grabando por si acá. Lo mantenemos así, está choro. ¿De qué estaba Oye, hablando? pero ahora te invito al. Buenas noches, Olave, traidor de Coquember. No, yo contaba que me había puesto hasta mi chaquetita, pero en verdad es porque tengo que enfriar el comp. Oye, querido Elegancia, qué Joel. elegancia. Sí, sí, por el nombre del tema. Yo estaba alcanzando a explicar, pero en verdad, sí, ¿por qué no? Si es parte de nuestro ritual. Los rituales no hay que romperlos como alguna vez conversamos con Byung-Chul Han. Eh, no sé si alcanzaste a leerte como tal el texto, pero déjame abrir aquí el PowerPoint como lo habría hecho Olave, Sebandros y sus múltiples nombres. Pero el tema de hoy día en verdad era conversar de qué pasa en Europa. Tararán. Y sobre todo, de mi parte, egoístamente, digamos, querías aprovechar tu conocimiento. ¿Se ve bien o no? Sí, sí, se ve bien. Y, Bueno, calmicho. Entonces, sí, publicaste algo en nuestro chat para que la gente sepa, nosotros tenemos conversaciones, digamos, constantes. permanentes, constantes, estoy hablando de 4 de la mañana, lo que sea, la hora que sea. Exacto. Estamos siempre Tengo atentos a guardia. cualquier catástrofe, cualquier cosa se comenta. Y ahora, digamos, pero no alcancé a leer de quién era la publicación, quién había hecho. Yo aquí te daré la introducción. Sí, porque esto para que sepan los demás también, porque no aparecimos todos, porque este fue como un capítulo, este va a ser como el capítulo de emergencia, así como el qué pasó. Básicamente este es un capítulo reaccionario, en el sentido de reacción, no de querer reaccionar en el sentido reaccionario. Valga aquel oxímoron. Después de todas las tarifas, ¿cierto?, que ocurrieron económicamente con respecto a cómo las grandes hegemonías se están moviendo en el mundo. Y básicamente en nuestro grupo de Coca-Inver, digamos, me atrevo a decir que los expertos, los que mucho más saben del tema, son tú y Andrés Olave, en cuanto a economía pura y dura. Cuto y yo, digamos, aportando desde nuestras veredas respectivas, por supuesto, y ustedes también. Y en ese sentido, este capítulo viene así como un ¡pa! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con Europa? Y como texto, como teníamos poco tiempo, yo les compartí churururún, este que te voy a mostrar y te lo cuento porque en verdad es es una herramienta nomás para tener un texto para leer y porque tenía ciertas cosillas para mencionar, pero tomé este texto y ahí te doy el paso un buen rato, que es el Manifesto to the Europeans y que su nombre, creo, me parece que el original está en alemán, Aufruf Die Europea, creo que lo dije bien. Pero en muy pocas palabras es un texto muy breve y es básicamente en contexto post Primera Guerra Mundial. Como puedes ver ahí, digamos, lo escriben, valga la redundancia, porque no amerita tanto el caso puntuales de 1914. Gente del mundo intelectual, científico, artístico, menos artístico, pero es en esa esencia como un manifiesto que buscaba
contrarrestar otro previo, pero que todo al final del día apuntaba a, oye, mira, Europa, y esto digamos, ocupan palabras que uno al leerlo es entretenido en el sentido de que son tiempos en el que Europa igual, el mundo era mucho más eurocentrista. Recordemos que estuvo digamos, desde la perspectiva china estaban viviendo el siglo de la humillación, entonces Europa era el mundo, por así decir. Y en este texto simplemente se invoca una especie de unidad europea. Dicen como, ¿cómo puede ser que el mundo, hablando de Europa, digamos, y probablemente de Europa occidental, esté en esta situación? Y es choro porque, digamos, o sea, no es choro ahora no, pero porque invoca como una especie de grito de civilización. Dice como, no podemos caer básicamente, no nos puede pasar, y lo mencionan, dicen, no nos puede pasar lo que le pasó alguna vez a los griegos, por ejemplo. Lo mencionan así, no puede ser que nos mandemos una liga helénica y sea todo. Eh, de hecho, apela también directamente a científicos y artistas, puntualmente, así como, ¿dónde están, pues? ¿Dónde están? Y dice, ¿y los que están, qué están diciendo? Y bueno, y al final del texto mismo, que aquí no puso obviamente todo el texto, pero hace como un llamado a este manifiesto como a tratar de lograr esta unidad europea en el sentido cultural, como el hegemón que en ese momento se pensaba a sí mismo también. Estamos hablando nuevamente, 1914. Que no firmaron, como dato así anecdótico, para hacerte la idea, no firmó Einstein, a pesar de todo, siendo esto un manifiesto pacifista, pero se puede, yo creo, subentender por varias razones. Y Hermann Hesse, que ese sí es autor, digamos, textos como Damien también, no sé, nunca sé cómo se pronuncia como tal la traducción real, pero escritor, por así decirlo, entre otros libros. Entonces, ¿por qué elegí este? Para seguir un poco, digamos, el esquema de Cocaine Bear y no hacer un show por hacer un show, sino que porque siendo un manifiesto, así como, no sé, pues, justo me llegó hace poco que me quería leer el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que es emblemática en la ciencia ficción. Los manifiestos creo que también son elementos interpretables de cierta forma, y este en particular, al ser tan tristemente, eh, ¿cómo decirlo?, obsoleto, porque no funcionó claramente. Después se vino la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el texto termina de lo opuesto, pero termina diciendo algo así como quizá para los más expertos es obvio, pero digamos, yo no la había leído, pero termina diciendo que lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial no sea lo que nos tenga en un par de años más en una segunda, dicho y hecho. Pero eso igual me gustó, porque es un texto que en su antigüedad ahora sí se puede interpretar de una forma distinta, ¿no? Desde varias veredas. Y con eso era la introducción de decir como Europa pareciera, ¿cierto?, siempre estar en una especie de pugna, ¿no? Porque la Unión Europea, la unidad europea es un concepto muy difícil. Es como cuando uno habla de Latinoamérica. Sí, se puede, pero al final Sí, del día es una estructura, o sea, Europa uno la mira y dice, ah, sí, Europa, pero o sea, bastan 150 años atrás y Europa el mapa era distinto. Por lo tanto, Joel, bueno, no, antes voy a saltar esa para después. Aquí te dejo, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que está económica y políticamente pasando que tiene, a mí por ejemplo, que no soy experto en el tema, pero entiendo, digamos, que está Estados Unidos en una especie de reestructuración económica, mientras que China está ahí afirmándose y ahora Europa se ve en esto. ¿Qué bueno, pasa? en Europa hay una crisis multifactorial. Uno puede estimar, digamos, si se diera ciertos idearios, que la crisis tiene como base una crisis económica y esa trae a su vez una crisis cultural, de identidad, etcétera. Mm. O al revés. ¿Ya? A mí me gustaría partir por algo que dice el manifiesto, pero un segundo. Sí, dale, por supuesto. De hecho, también tengo aquí libros a manos porque no saqué literatura francesa, eso sí, pero que yo creo que es de lo que más vamos a conversar. O a mí, por lo menos un país Sí, que me llama la atención. Pero cuando dicen que no le pase a Europa lo que le pasó a Grecia, se refiere, yo supongo, a el episodio de la guerra del Peloponeso y claro, a la fractura que se produjo en términos culturalmente contextuales. en ese periodo, porque, que está muy bien explicado acá en este libro. Los griegos y la civilización griega de Jacob Burckhardt. Está Maravilloso. en inglés, digamos, no lo tengo en español. Sí, hay textos que Y en verdad lo que no. explica Burckhardt es que los griegos desde siempre fueron muy cerrados en su estructura de ciudad-estado, que hubo una ocasión en la cual se formaban ligas, obviamente había ligas de ciudades para combatir unas ligas con otras, la liga Aquea, la liga del Epiro,
pero que hubo que recurrir a un momento de necesidad urgente por invasión de un tercero, que eran los bárbaros persas, Mm. para que hubiera una unidad mayor de los grandes hegemones de ese mundo griego, tan dividido, tan fracturado. Una fractura que, por cierto, se impone de alguna manera por la geografía. Uno cuando vuela sobre Grecia se da cuenta que está lleno de islas, que está Sí, lleno de bahías, montañas, y por lo tanto es difícil mantener una hegemonía, digamos, territorial. súper, Pero oye, por así una mencionarlo, vez en Asia que Menor. los persas son expulsados son vencidos por la Liga ateniense, la Liga comandada por Atenas, se produce una curiosa situación, que es que el supuesto vencedor, aunque en realidad no fue solamente Grecia, o sea, no fue solamente Atenas, sino que Esparta. fueron una liga, digamos, entre las cuales incluso apoyó Esparta, Ujú. eh, empieza a sufrir la hegemonía de Atenas, la que por la violencia se impone a sus propios aliados, una cuestión muy parecida a lo que está haciendo Estados Unidos con Europa, y con algunos de sus aliados. Mm. Impone aranceles, le exige, en este caso, que la banca, por decirlo así, que es el tesoro de cada una de las ciudades-estado que estaban en lugares sagrados, fuera trasladado bajo la custodia de Atenas, y en definitiva hace que sus antiguos socios reaccionen en contra de él, y con la ayuda de Esparta, aliada a su vez con los antiguos, con los mismos persas, hacen que caiga nuevamente Atenas. Y esto es la guerra del Peloponeso, de la que habla Tucídides y que analizó muy bien, digamos. Tucídides lamenta mucho Mm. esta guerra, y también la lamenta Burjar, en el sentido de que hubo una ocasión en la cual podría haberse fundado un imperio griego con una expansión de su cultura, pero esa ocasión fue perdida por la ambición de Atenas de imponerse en las demás ciudades-estado. ¿Ya? Y esto está muy bien explicado aquí por Burger. Ahora, respecto a lo que está pasando en Europa, Oye, y paréntesis de eso, solamente para contribuir también a la choreza de Cocainberg como tal. Eh, Así como tú mostraste ese libro que sirve para entender historia y que es la base, en verdad, en muchos sentidos. Yo quiero aprovechar de mostrar porque tengo una cosilla que es poco común, pero que es un libro exclusivamente de cuentos de historias de cuentos de ciencia ficción de griegos, solo griegos. Se llama Nova Elas. Está disponible, digamos, en Amazon. La encontré fascinante, que pues, es una antología griega y es de future fiction, digamos. En aquel entonces, déjame ver si es que tenía otro nombre, pero sí, pero digamos, este es un proyecto editorial gigantesco de parte de Francesco Verso, un italiano. Y esto, por si acaso, así como, y se llama Nova Elas. Por eso lo quise mencionar, porque como tú decías, tal vez a veces uno piensa en Grecia como esa unidad, pero como tú decías, nunca estuvo esa unidad de Grecia. De hecho, Grecia, si no me equivoco, corrígeme tú, es un término que surge después. Ellos cuando se unían hablaban de la Liga Helénica, y de sí, ahí el eran la Elas. Hélade, Elas. efectivamente, tan divididos, o sea, políticamente estaban divididos en Claro. ciudades-estado. Tuvo que venir un poder externo para que se unieran, y después otro poder externo que estaba en las fronteras de lo que ellos consideraban su mundo, que era el imperio de los macedonios, para que se tuvieran que unir debajo del imperio macedonio, y posteriormente llegaron los romanos. Entonces, Sí, siempre de alguna manera, por su propia debilidad interna, estuvieron sometidos. Pero también es discutible si la derrota de Grecia fue tal, porque eso lo reconocen los mismos romanos. En el te puede fondo, derrotar algo que no existe, por así decirlo. una, una, Mm. un sometimiento cultural de los griegos sobre los romanos. Es decir, fue una conquista mutua. Sí, Los romanos conquistaron militarmente Grecia, pero los griegos colonizaron culturalmente Roma. Así que, de alguna manera, gracias a esa derrota en manos de los romanos, que ha llegado buena parte de la cultura griega a nuestro conocimiento, sin correcto. desmerecer todo lo que otros pueblos, como los propios árabes, Sí. pudieron rescatar de esa cultura para nosotros. Entonces, claro, o sea, por decir algo, obviamente el cristianismo también rescató mucho de la cultura griega. Y ahí destaco, Ahora, Joel, solamente ahora, complemento,
del pobre nomás, pero no te creo que te la idea, pero claro, o sea, por ejemplo, en ese sentido, para hacerlo también en un contexto, cuando uno habla de imperio bizantino, ¿cierto? Que muchas veces ese término a veces se puede ocupar como para hacer una escisión de lo que fue Roma como bloque, pero en verdad tiene más de un nombre. De hecho, alguna vez yo he leído también que se le llamó el imperio de los griegos, que fue cuando ya los emperadores romanos de aquel lugar, ¿no? Porque se genera el conflicto de los dos emperadores con Carlomagno, etcétera, pero ya volvieron a hablar griego. Entonces, digamos, el Imperio Romano, o de Oriente, o los nombres que adquiriese, pero que se consideraba Imperio Romano en aquel entonces, hablaban griego. Que Es hay curioso una, cómo no, vuelven a hay una Grecia. solución, no hay solución, hay solución de continuidad entre la Mm, antigua Roma y Constantinopla, claro, de modo absolutamente. tal que los bizantinos a sí mismos no se llamaban bizantinos, se llamaban romanos. O sea, Exactamente, se llaman romanos. eh, la gente Absolutamente. no sabe muchas veces que la capital política del imperio fue cambiando. De Sí. hecho, hubo más de una capital al mismo tiempo cuando se dividió el imperio, pero Ajá. después de Roma la capital fue Otros. Rávena, Sí. después fue Nicomedia, que está ahí en la misma, en el mismo estrecho de los Dardanelos, y después fue Bizancio, que en ese tiempo se Bizantium. llamaba Emporium, después se llamó Bizancio, después terminó siendo Constantinopla y actualmente desde principios del siglo XX los turcos le llaman Estambul, es la misma ciudad. Y Mateame. por lo Mehmed, tanto, ¿cierto? Mehmed fue ahí. no es que sea un imperio distinto, ¿ya? Hay una continuación histórica y cultural. De hecho, los griegos, yo te he contado que no admiten ese nombre nuevo de Estambul, pues para ellos sigue siendo Constantinopla. Complejísimo. Pero Bueno, pero volviendo un poco al análisis era una buena eh, analogía para la Europa moderna. es interesante que, bueno, hay varios puntos de partida. Uno podría partir analizando, si hablamos de economía, Mm, que efectivamente Europa está en una decadencia económica que creo que es innegable. O sea, yo creo que a esta altura nadie niega que Europa está cayendo en una crisis económica y ahora el tema es por qué. ¿Ya? Yo no soy economista, pero conozco bastante del tema y me parece que es una crisis multifactorial. En primer lugar, voy a volver a nosotros, ¿ah? eh, la economía europea perdió el tren del desarrollo tecnológico porque Más de una vez. la inteligencia artificial, por ejemplo, o la revolución informática surgió en California, en Estados Unidos, básicamente en Silicon Valley, Tal y cual. desde ahí con una red de universidades, porque esto se formó la Internet, una red de universidades norteamericanas, se Mm, desarrollaron los know-how y los vínculos por los cuales se desarrolló, digamos, la computación. mm. Hubo en principio en Europa algunas empresas que, como Olivetti, que desarrollan Claro, computadoras que explican algo personales, etcétera, interesante. pero Mm. que básicamente es lo anecdótico. Sí. ¿Por qué? Porque la inversión y el riesgo de capital estaban en Estados Unidos y se invertían ahí, digamos, y los ingenieros estaban allá. Eh, en cambio, en Europa hubo siempre, y sobre todo en Alemania, un énfasis en la producción de bienes primarios y en lo mecánico. O Mm. sea, los europeos siempre fueron muy desarrollados, sobre todo los alemanes, en temas de mecánica automotriz, porque esa área, digamos, la mecánica, digamos, era su fuerte. Pero sucede que en un mundo en el cual lo informático es el camino, Mm. eh, se van quedando atrás y en el fondo han perdido competitividad. Mira, eso se grafica muy claramente con la evolución del automóvil eléctrico, porque el automóvil eléctrico Sí. es básicamente una batería con ruedas, ¿ya? Y con una serie de aditamentos que le agregan lujo, pero no hay mecánica, no hay piezas móviles. Las piezas móviles de un vehículo eléctrico son una decena, por decirte algo. Y en cambio, un vehículo mecánico son miles de piezas móviles. Entonces, en combustión interna, los alemanes tenían una ventaja, sabían desarrollar motor, etcétera, pero eso ya es de un mundo superado, de un mundo que está quedando atrás. Ellos mismos se cortaron las alas respecto a eso, porque además en Europa, aparte de no innovar o de Mm. poner trabas burocráticas a la innovación, se desarrolló en este último tiempo la locura de pensar que podían salvar el mundo a través de las energías renovables. Entonces, Mm. la revolución tecnológica, ellos la vivieron de un modo distinto. No desarrollaron tecnología informática, ahora se están Electricidad. quedando atrás en robótica, en inteligencia artificial,
Si tú revisas, por ejemplo, los últimos 50 años y las empresas más importantes del mundo, no hay ninguna europea. Pero si No. tú revisas, hace 50 años no existía Apple, no existía Microsoft, no existían muchas de las empresas, como Tesla no existía. En cambio, en Europa, si tú revisas cualquier empresa valiosa, menciona el que tú quieras, todas tienen 50, 80, 100 años. Ajá. Con suerte son después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque son incapaces de generar un ambiente de estímulo a la inversión. ¿Por qué? Porque el Estado mismo tiene muchas regulaciones, hay mucha permisología. Entonces, cuando tú tienes una empresa y tú quieres lanzar una idea, tú no buscas capital en Europa, tú buscas capital en Estados Unidos. Tú puedes crecer hasta cierto punto en Europa, pero las mismas restricciones hacen que la gente se vaya a Estados Unidos, busque inversores allá y en definitiva las empresas se transformen en americanas. Entonces, hay un ambiente muy tóxico, muy contrario a la innovación. Además, Perdón, hay otros porque problemas. Hay barreras tengo que preguntar cosas. entre el mercado común europeo, la Unión Europea en realidad hay mucha facilidad para el tránsito de materia, ¿ya? Pero no de servicio. De modo tal que, por ejemplo, en la era informática, en la cual el análisis de datos es tan importante, Mm. la acumulación de datos para poder obtener Big Data, las empresas, por ejemplo, las de Telefónica, de telefonía en Europa son todas pequeñas. Por ejemplo, si tú vas a Alemania, tenéis que tener un Vodafone, si tú vas a España tenéis que estar en Telefónica, entonces cada uno tiene su reducto y por lo tanto la acumulación de datos, que es tan importante en un mundo de la nube, como lo analizamos con el tecnofeudalismo, ¿cierto? En el libro de Gianni Varoufakis, Ujú. eso no se puede hacer en Europa, porque los volúmenes de datos que pueden generar en su propio mercado son muy pocos, muy cortos. En cambio, en Estados Unidos, las grandes empresas son a nivel nacional. Estamos hablando de Estados Unidos, tiene el tamaño de Europa, digamos. Claro, tiene Sí. 100 millones menos de habitantes, pero tiene una capacidad de generar datos también a través de las redes sociales que genera, que tienen a nivel mundial, que es incomparablemente superior al de Europa. ¿Ah? Yo te iba a preguntar, Joel, o terminas esa idea antes de consultarte un detallito para que sigas tu idea. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchas trabas en Europa a la innovación. Y la innovación que se ha hecho ha ido descaminada, porque, por ejemplo, si tú quieres desarrollar tecnología de energías renovables, debes contar con materias primas. Y Ahí estamos nosotros. la propia protección al medio ambiente hace que ellos no puedan explorar esas materias primas en su propio territorio. Por ejemplo, las Islas Canarias, cerca de las Islas Canarias, pertenecen a España, y que están en África, hay en el subsuelo marino cantidades importantes de tierras raras. Estoy hablando de cantidades muy importantes. No son explotadas porque eso dañaría la ecología marina. Entonces, ¿de dónde van a sacar materias primas para desarrollar motores eléctricos o para desarrollar, digamos, alguna tecnología avanzada? De ninguna parte, no tienen de dónde. ¿Quiénes manejan a nivel mundial las materias primas relacionadas con las últimas tecnologías? China. Estados Unidos le compra a China para, por ejemplo, para poder desarrollar sus propias tecnologías avanzadas. Entonces, ¿por qué alguien tendría que desarrollar en Europa una plataforma o un producto tecnológico avanzado si lo que más hay son restricciones, hay límites y hay una infinidad de Y esta, instituciones que esta vigilan ilusión lo de que tú unidad, ¿o estás no? haciendo porque pueden fingir el tal derecho, porque entonces mira, no dejan que la tecnología avance. Entonces, en el fondo se han transformado en consumidores de tecnología. Mm. Y así se está produciendo un deterioro de la economía europea. Ahora, estoy hablando de un punto, digamos, de vista, pero en realidad hay muchas más cosas que decir. La Sí. productividad, por ejemplo. Pero eso también te voy a ordenar después con ahí para a propósito guiarte a cómo quiero que lo plantee, pero sigue con la productividad. Tiene que ver, Por así que ejemplo, existe el mito que estaba justificado en los años 90 de que los europeos son mucho más productivos. Efectivamente, los europeos trabajan entre un 15 y un 20% menos que un trabajador norteamericano promedio. sí, los gringos tienen ¿Ya? una jornada de hecho intensa.
tienen jornada y que han Pero ido ¿por qué el mismo Turquía? disminuyendo a pasar de los años, porque se piensa que eso es la mejor, hay que, claro, buscar una mejor calidad de vida. Sí. Y eso puede Sí, resultar muy interesante, muy bonito, cuando tú tienes que competir con nadie. Pero si tú tienes que competir está lo con cultural también de, con otras economías, del origen. obviamente pierdes competitividad, ¿ya? Ahora, además, se produce el fenómeno de que como las empresas norteamericanas y de otros países, la propia China, reciben capital, pueden mejorar sus procesos de producción y por lo tanto hacerse más productivos, Mm, van dejando a Europa atrás. sí. Si en el fondo ahora Europa no tiene grandes empresas, salvo algunas químicas que están en Alemania, Mm. y alguna que otra holandesa, alguna farmacéutica y nada más. O sea, no tienen grandes empresas. Las que había, que las automotrices están en una crisis enorme, producto de sus propias políticas, sus propias políticas medioambientales. O sea, ellos pensaron de que era una buena idea que en 2030 no hubieran vehículos a combustión en Europa cuando ellos eran líderes mundiales en producción de vehículos a combustión. Ellos mismos se cortaron la posibilidad de desarrollar esa tecnología. Y sucede que ahora quienes lideran esos vehículos, los vehículos eléctricos, son los chinos. ¿Cómo tú puedes limitar entonces el ingreso de los vehículos chinos a tu mercado? ¿Cómo puedes hacer más competitivos tus vehículos si tú no tienes las materias primas, si tus trabajadores son menos productivos que los chinos? Mm. No tienes cómo, no tienes cómo. Entonces hay una crisis ahí que no saben en realidad los productores europeos por dónde ir y qué Y hacer. consulta, te pregunto así como puntual solamente para ordenar algunas cosillas. Cada vez que tú mencionas, por ejemplo, ¿cómo? Es ordenar idea nomás, para que el discurso tenga un sentido choro. Como tú dices Europa, por ejemplo, por eso puse esta foto de nuevo, porque aquí, este es un mapa, lo saqué así, sin preocuparme de buscar nada específico, este es de Wikipedia, Creative Commons, disponible de uso, digamos, así Wikipedia me marca Europa a la rápida. Uno ve, ¿cierto? Todo lo que se está abarcando ahí con ciertas curiosidades, que no es para mencionarlas, pero digamos, pero Europa es una región que a pesar de que uno habla como un continente, ya parte con una cierta curiosidad, ¿no? En cierto modo que Eurasia, y de hecho hasta con África se ha postulado que es un mega. Cuando tú dices Europa, ahora, es lo que estamos hablando ahora, ¿dónde trazas tú más o menos la línea? ¿O a quién dejas afuera, por así decirlo? A grandes Ya, rasgos. analicemos qué es Europa. Yo estoy hablando de de la Unión Europea, básicamente, Ya, porque es Europa es interesante. un Estamos hablando de la concepto Unión difuso. Europea. Ya, Hablemos qué es Europa. Europa forma parte, es una gran península que forma parte del supercontinente formado a su vez por África, por exacto. Asia y por Europa. El manifiesto dice Es eso, ¿ah? La decir, gran ¿ya? península europea. Es una gran península. Mm, Y que no solamente como se piensa es Eurasia, sino que en realidad también está vinculada con Con África. África. Sí, Es un solo es, supercontinente. Existe en exactamente. este planeta un supercontinente que abarca, digamos, como te digo, la mayor parte de las tierras emergidas y Sí, sería ese. Y dentro Eurasiática. de esa frontera, Mm. dentro de ese supercontinente, hay una división bastante arbitraria respecto de lo que podríamos entender por Europa, porque Europa, ¿qué es Europa? Sí, porque Se con la Unión dice que Europea Europa sería, deja fuera muchos países, digamos, eslavos, por decir un nombre genérico de varios países, que quizá uno interpretaría históricamente como europeos, pero te entiendo que lo que hemos estado hablando es de Unión Europea y tiene sentido lo que estamos hablando. Pero tienes ese tema, pues, ¿no? Con esos países que uno dice, esto claramente son europeos, pero no están en la Unión Europea. ¿Son parte de lo que está pasando ahora? a ver, Europa, como término geográfico, arranca de los Urales, ¿ah? Rurales. La frontera natural serían los Urales. Y yo creo Aunque que los esto es lo más Urales, si tú trabajable. vas ahí, En- las montañas más altas de los Urales no miden más, de 2000 metros, o sea, no son ninguna frontera natural, mm, es como ¿ya? ya, bueno, Y esto. además hay pueblos que Mm, están a un lado y a otro de los Urales, por lo tanto, tampoco es una barrera cultural. ujú. Muchos podrían pensar que Europa es un continente cristiano o tiene raíces cristianas, pero en realidad si tú revisas la geografía de Europa y ves los pueblos que hay ahí, hay, claro, pueblos de origen cristiano que han tenido un pasado cristiano, pero otros que no lo son y no lo han sido. Y Por el ejemplo, cristianismo también tiene Albania sus tres es un grandes ramas. 80% son musulmanes, también en Serbia, en Kosovo,
en toda esa zona hay muchos musulmanes. Ujú. Por ejemplo, en algunas regiones que están dentro, mira, puta, no puedo apuntarlo, pero dentro de lo que sería A ver, geográficamente Europa, en Rusia, ¿se ve aquí hay mi mouse? una sección más abajo, Abjasia, ahí. Sí, porque aquí está Hay cortado el una mapa, pero... región, hay una región ahí Este es que por Crimea. una cuestión de migración, Ujú. durante, a principios del siglo XIX, Cáucaso. durante la Revolución Bolchevique, Ahí está el se llevó Cáucaso. una gran parte de la población de de Asia Central hacia ese lugar. De Gracias. modo tal que ahí la religión que prima es el budismo tibetano. Hay una Bueno, región budista aquí, pues, la conexión está acá. completa, una provincia al sur de, sí, provincia completa que es budista. Entonces, si uno va detalle por detalle, te das cuenta que también es una frontera cultural feble. Y de Además, hecho, de ahí viene cuando uno habla de excepto hasta el colegio, después uno lo entiende cuando, digamos, si es que, pero cuando uno habla de las lenguas indoeuropeas, y uno dice, pero ¿cómo indoeuropea? Y es por lo que tú dices, o sea, lo indoeuropeo es porque desde a veces que se ve acá, pero desde, digamos, desde estas zonas de acá, Bangladesh, Pakistán, India, digamos, lo indo hacia lo europeo que tú, aquí Asia Central, me imagino que aquí está todo este bloque de acá, no, eh, pero y después llega hasta acá mismo, digamos. es interesante lo lingüístico, pero no sería desviarnos demasiado el tema Sí, hablar era una forma de decir que es compleja la indoeuropeo de humanidad. las lenguas, pero obviamente no son todas lenguas indoeuropeas. Por ejemplo, Sí. mayar, el húngaro, Ah, bueno. ese Y idioma la no es lengua de europeo, nuestro no es amigo indoeuropeo. Sebastián Eduardo Andrés Por Olave, ejemplo, que es vasco, también el euskera es por una lengua ejemplo, el también vasco, aunque el vasco ahora último eléctrico. se lo ha estado vinculando con un protocelta y todo eso. Por ejemplo, el fino-ugoriano, el idioma que se Sí, habla al sur de Finlandia. sí, Ese también tampoco aislado. es un idioma, ¿cómo se llama? Indoeuropeo, por Ajá. decirte algo. Entonces, no todos hablan idiomas indoeuropeos. Mm. Eh, Y déjame entonces, y, para que no, y, no tam- deberíamos. Dime. y, por Es que eso. ejemplo, hay países fuera de ese margen que tú me estás marcando ahí, Sí, que tienen población blanca, que tienen origen indoeuropeo y que hablan lenguas que también pueden estar vinculadas a indoeuropeas y no están incluidas ahí. Por ejemplo, Israel. Israel, la mayor esta parte es de la los zona que... israelitas son blancos y sucede que no están incluidos dentro de Europa. O sea, por decirte algo, entonces es un límite Egipto, bastante feble. Por Israel, eso trato de Siria, centrarlo en la Unión Europea y que por lo menos es un concepto político está más marcado. así, Sí, digamos, más limitado, porque estamos hablando de 27 estados sí. determinados, ¿no? Me parece perfecto. Y en ese sentido, siguiente pregunta específica. Joel. Em, de lo que ya dijimos, ¿tú sientes que en gran parte, yo intuyo que sí, pero quiero ver cómo lo ves con la perspectiva? Partimos hablando de que leímos este manifiesto, digamos, y que el que quiera lo busca porque es re fácil de encontrar. Es escalofriante un poco eso. Sí. ¿Sientes que Europa está en la situación que está ahora? Que aún ni siquiera te pregunto bien qué es lo que está pasando. Como tal, sabemos que hay una crisis política, identitaria, pero no identitaria, sino que cultural, perdón. Esa es la palabra real que quise ocupar, pero económica, que es lo que vamos a llegar. Pero, ¿sientes tú que esto es un derivado de alguna u otra forma desde todo lo que ocurrió post Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, cierto, con su doctrina reconstruye Europa, se unen? Viene tema OTAN, etcétera. ¿Tú sientes que esto es arrastre de todo aquello o tienes más la sensación de que Europa está donde está por sus decisiones como Unión Europea? Bueno, ¿Víctimas o victimarios? Es que es lo bueno, complejo, es lo en la complejo, ¿no? historia ambas categorías se mezclan, Sí. pero obviamente Europa pasó por un periodo en el cual era el centro del mundo, en el siglo Mm, XIX, totalmente. a partir del nacionalismo de la época, Mm, se extendieron porque ellos suponían que pertenecían a una civilización superior, de alguna manera eso los validaba ante sí mismos para poder colonizar el medio mundo, invadir otros continentes y, en definitiva, por las buenas o por las malas, imponer una civilización que ellos estimaban superior. Hay algunas consecuencias de ello, claro, porque esa guerra bueno,
que se libraron en el continente significaron mucha muerte, mucha decadencia, que no hay que olvidar lo siguiente. Eh, hasta la, hasta la Segunda Guerra Mundial, el imperio más grande, bueno, hasta la Primera Guerra Mundial, el imperio más grande que existía en la Tierra era el Imperio Británico. Hasta el Pero el Imperio 27% Británico de la se superficie. sacrificó a sí mismo y su futuro Mm, en estas guerras europeas, de modo tal que fue incapaz de mantener la extensión de sus dominios y tuvo sí. que salir por las buenas o las malas de todos sus territorios. Trató de hacerlo por las buenas, creando una comunidad de naciones y tratando de abuenarse Commonwealth. con la Commonwealth, que trató de abuenarse, digamos, algunos que salieron peor, algunos que llegaron atrasados a ese reparto de naciones como Alemania. Todos trataron de aprovechar un poco, digamos, ese momento histórico, pero a lo que voy es que algunos piensan que en realidad los norteamericanos tramaron un poco esto, pero la verdad es que fue la propia, mira, igual que los griegos, la propia división de Europa la que llevó a estas guerras que llevaron a su debilitamiento. Mm, Al momento de terminar la Segunda Guerra Mundial, no había prácticamente ninguna fábrica en pie en Europa, de modo tal que el crecimiento y la hegemonía de Estados Unidos durante el periodo después de la guerra, digamos, de los años 50, 60, se debe básicamente que eran los únicos que tenían fábricas en el mundo. Ellos y los rusos fueron los únicos que habían salvado. Por ejemplo, los rusos tenían fábricas gigantes en los Urales, tenían una sí, zona porque productiva el ahí momento de también, la, mineras de de la carbón y todo, entonces tenía industrialización. materias primas, tenía gente todavía, entonces podían tener un tiraje industrial, igual que Estados Unidos, que está al otro lado del Atlántico, que no recibió Puro. prácticamente daño durante la guerra. En cambio, Europa era un territorio eriazo, estaba vacío, había sido todo destruido. Entonces, de alguna manera, obviamente, Estados Unidos se aprovechó de esa situación que podría ser menos más buscada, pero en realidad no era responsabilidad de ellos. O sea, los europeos creo que se excedieron, ¿ya? Y creo que todavía están pagando las consecuencias. Ellos perdieron el enfoque en ese momento. Hubo plan, bueno, para la gente que no lo sepa, después Estados Unidos de alguna manera auspició, al igual que con Japón, planes para poder desarrollar, industrializar nuevamente Europa. Y no porque sea buena persona Estados Unidos, sino que porque necesitaba invertir afuera y necesitaba generar mercados para sus productos. Exacto. Y por lo tanto necesitaba gente que Es tuviera una pregunta dinero que te para hacía. comprar sus productos. Mm, Entonces, no estamos hablando de que sean hermanitas de la caridad, ya lo hacían con intereses. Y además, lo hicieron también controlando los territorios, teniendo bases militares en Europa, todavía las mantienen. La primera base militar del mundo está en Kosovo, está ahí la mitad de ser. digamos, en el corazón de los Balcanes. Tienen un montón de bases en el sur bueno, la famosa de Ramstein, que está cerca de Colonia. O sea, un montón de bases militares y tuvieron un control absoluto, digamos, de eso. Y además tienen todavía un control o una influencia importante de las políticas de Europa, porque básicamente los grandes fondos de inversión tienen todavía un poder enorme en Europa. Igual es ¿Ya? interesante eso que mencionaste, no lo había pensado, pero ahora digamos, porque te iba siguiendo esta idea de la Europa en sí misma como Unión Europea, pero después me hiciste pensar en otro escenario, que fue el de Japón, efectivamente. Pues en Japón, Estados Unidos, siempre se ha dicho, ellos pudieron haberlo transformado en un estado extra, sino podrían haberlo hecho sin ningún problema, pero no lo hicieron por razones geopolíticas. Pero recuerdo que haber leído una vez un texto muy interesante que hablaba de, bueno, los japoneses tienen este concepto de la generación perdida, ¿no? Pero si uno se ve en la profundidad, lo que ocurre es que en los años 90 básicamente, aprox, puede que me equivoque en detalles, pero los años 90 más o menos, Estados Unidos deja de tener un interés tan fuerte en la utilidad de ese vínculo con y para Japón, se retira en gran parte. Japón queda un poquito más a la deriva y si tú te fijas como en la economía japonesa también, si bien está en el top 4 si no me equivoco, sigue en el top 4 desde que Estados Unidos echa para atrás, digamos, hay un estancamiento brutal. Entonces uno se pregunta, y vuelvo a la Unión Europea, uno se pregunta cuánto quizás de esa armonía previa fue por ese eh, capital o impulso, por no, digamos, capitalizarlo, sino que digamos como una alianza
hasta cierto punto que pudo haber sido positiva, hasta qué punto termina siendo negativa y te quedas a la deriva, como quizás ahora la Unión Europea. No sé si ahí quizás uno podría trazar esa como línea y que alguien de la Unión Europea diga, mira, en verdad esto es porque nos dejaron así, por así decirlo. Es difícil, ¿eh? Yo Bueno, también no lo sé. bueno, No hay respuesta para esto, sí. Kissinger decía que era peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero era fatal ser amigo de Estados Unidos. Es que esa es la cosa, Porque sí, eso es lo difícil. Estados Unidos suele usar y desechar a sus Mm, supuestos amigos, ¿no? mm, Y lo ha hecho de modos bastante groseros en el último tiempo, ¿ah? Por ejemplo, ahora con Trump, esta crisis que él ha generado en la Unión Europea ha eso es lo que sido, queremos que no. digamos, con los supuestos, con sus supuestos aliados. Incluso está poniendo aranceles a Inglaterra. Hay Eso es gente que raro. piensa que tiene una especie de vínculo sagrado con ellos por ser parte de los Five Eyes, de los países más cercanos como ¿Qué son Australia los y Nueva Five Zelanda. Eyes? Para la gente que no sepa, ¿Ah? los Five Eyes, que es esta alianza, digamos, de vigilancia entre Estados Unidos, Pues serían Inglaterra, como como sus compadres, no es verdad, pues. Australia, Nueva Hasta Zelanda Israel le puso aranceles. Entonces, y un eh, espectacular ahí que me recordó el Miguel Bosé que hicimos en Viña del Mar. Pero y también lo ha hecho a la bruta. Por ejemplo, cuando a la élite de Afganistán le prometió que iban a estar ahí hasta que terminaron con la amenaza uf, de los, ¿cómo se llaman soviético. estos? Los De los soviéticos, tipos. Eso. Entonces, y ahora sucede que un día cuando para otro Biden toma sus cosas, sube las tropas arriba del avión y se los lleva y deja incluso los tanques tirados, miles de millones te de referías más dólares tirados posterior, en sí. armamento. O sea, llega y hace esto. Eso le pasó también en Vietnam, pasado un montón de ocasiones. Entonces, Estados Unidos no es un buen guerrero. Hay gente que ha analizado eso y es Mm. porque algunos piensan que simplemente cuando tú no peleas por lo que te importa y lo ves como parte de un proceso industrial, como lo dice, ¿quién decía esto? Que lo Pero ven como parte de la administración del eso te iba a decir, Estado. yo también lo he Y leído, o sea, entonces, este concepto de que Estados Unidos es capaz de, voy a hacer una estereotipación, ¿ah? No es un ataque ni nada, porque este capítulo es sensible en ese sentido, así que se entiende que estamos ocupando generalidades. Eh, ¿sí? pero, pero la lectura que yo también hice una vez de eso era que el concepto era Estados Unidos como nación, algunas veces considerado cierto imperial en cierta medida, pero es una nación que te podría, digamos, desmontar un país en 2 días, 3 días, pero no tiene, por ejemplo, la cualidad romana, por hacer un análisis con Europa, de quedarse ahí como verdadero imperio que conquista en el sentido territorial, expansionista en esa esfera. Y de ahí lo que tú dices, ¿no? Que dicen, claro, Estados Unidos es espectacular en los primeros días en su capacidad bélica digamos, caotizar de tal forma que va a vencer en el objetivo, pero después queda así como, bueno, y ahí se genera esta situación. Así que sí, también le recuerdo haber leído ese concepto. Sí, bueno, lo decía John Russell aquí en Los Bastardos de Voltaire, que también es interesante, un buen libro interesante. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos no logra imponerse en definitiva culturalmente. Sí, Bueno, Estados Unidos tiene bueno, para ser un imperio, empezamos por ahí, para ser un imperio tú requieres poder blando, poder duro, necesitas poder militar, pero también necesitas un poder cultural. hacerte Y me sentir de parece ese que por imperio. ese lado entra la importancia de Hollywood para Estados Unidos, ¿ah? Mm, Pero por otro lado, Estados Unidos nunca ha logrado convencer, digamos, salvo los europeos, mm, que están siempre bajo la amenaza, digamos, de terceras potencias. Y además necesitaban un árbitro para sus disputas. Ellos fueron los únicos que se han convencido de aceptar, digamos, en paz este dominio norteamericano. sí. Después se impuso, obviamente, con la excusa de combatir el Pacto de Varsovia, se impuso la OTAN y a través de la OTAN también pudieron incidir respecto en lo armamentístico. Ahí hay un tema Sí, que pues. también es actual, que es que Europa ha quedado abandonada en esa protección. No completamente, Estados Unidos no se va a ir, pero sí le está diciendo que ellos tienen que pagarse su propia protección, Mm. ¿ya? Esto es como la mafia, o sea, yo no te voy a, yo te voy a proteger, pero tú me tienes que pagar a mí el Queda mucho armamento, tiempo sin el pago de vuelta. ¿ya? Hay mucha gente que piensa que Europa se va a armar, pero es que en realidad lo que van a hacer va a ser comprarle armamento a Estados Unidos o generar armamento Mm. de empresas europeas
que pertenecen a capitales norteamericanos, ¿ah? En Como ese Rheinmetall sentido, y otros. y aparte, no quiero salir de Europa, que es el tema en cuestión, pero yo creo que para futuro, no, quizá no para ahora, a pesar de los problemas que pueda tener Estados Unidos, como todo país enorme. Pero Estados Unidos, me atrevo a especular, quizá alguna vez, no sé cuándo, o si acaso sí sea, así será, pero también es una unidad, si bien tiene una unión como nación, digamos, federal, muy distinta a la Unión Europea, ¿cierto? Pero, por ejemplo, me hace pensar, por mencionar nuevamente, que esto no parezca un diálogo político a meras, pero ponte tú, los gringos siempre han tenido, no, decir siempre es mucho, pero digamos, ya llevan un buen tiempo, quizás con esta idea, desde la secesión tal vez que está el recuerdo, pero de un futuro, desde algunas partes, digamos, de libros, de autores, donde ni siquiera visualizan a un Estados Unidos que persista unido. Por ejemplo, creo que este libro lo vamos a comentar en algún momento, pero es el 2312 de Kim Stanley Robinson. Este lo tenemos pendiente, ¿no? Creo que Sí, sí. Bueno, acá, por ejemplo, es un pasaje muy breve, pero lo menciono simplemente como esta mentalidad que tal vez lo vemos en Europa, pero que no está libre de, por así decirlo. Donde él menciona así como que de pasadita no dice Estados Unidos como país, dice, y los países tales como, y te dice, no sé, pues, Suiza, Chile, California, y continúa. Entonces, es curioso ver eso, ¿no? Como yo, en cierto modo, tal vez el Europa y los problemas de hoy también debe ser una cuestión que alerta en cierto modo, quizás ciertas esferas norteamericanas, de Estados Unidos mejor dicho, que a la vez llevan a, por ejemplo, cosas como las que podría uno interpretar de las que hace Trump, ¿no? El como tal vez cerrar un poco y lo que conlleva, pero que sea pensando en ese mismo temor. Eh, es una visión quizá un poco inocente plantearlo meramente así, pero digamos, te lo desvío en ese sentido y en para volver a entender qué está pasando con esta Europa que uno le tiene un cariño, sobre todo en el sentido nuestro filosófico literario, pero que es curioso. Y ahí, digamos, te retrotraigo porque la parte ya político-cultural la barnizamos. Y de hecho yo tenía a mano dos libros simplemente para decir como Europa siempre ha tenido un poco esta cosa como ánimo un poco más grisáceo quizás. O sea, había, por mostrarlo, pero tenía a Zaratustra, ¿no? De Nietzsche, a Kafka. eh, entonces uno dice, ya, sí están en crisis, pero tal y en cuando no lo han estado. O sea, también realmente están en una situación tan crítica, considerando cómo funciona el mercado. Eh, ahí cuéntanos tú qué pasó, cómo ves tú, porque en pocas palabras sabemos que el mercado se desplomó, en palabras sencillas. La duda es, ¿está acostumbrada Europa a esto y en verdad a lo mejor los europeos están así como, mira, sí, pero esto es parte de, escribamos otro libro así triste? ¿O tú sientes que aquí de verdad puede haber algún cambio global serio? Y ahí quizá me sirve a la ver, próxima diapositiva, que son los a dos ver, hegemones. Mira qué bonitas fotos. es Las saqué que, yo mismo. bueno, ahí es que mencionan muchas cosas, pero yo creo que hay que empezar por algún lado. Habría Sí, que decir no, que la lo que sensación estoy de decadencia o, la orientando. idea de decadencia en Europa es una cuestión permanente. O sea, eh, siempre ha Exacto. existido la idea de una edad de oro que nos abandonó y a la cual podríamos eventualmente volver, ¿ya? Mm, Para los griegos existía, si no me equivoco, la palabra era nacuclión, que era un ciclo, ¿ya? Un ciclo de vida, que el mundo, que en el fondo la historia tenía giros y que era una rueda, es como la rueda de la fortuna, que está descrita como ciclo político en Aristóteles, porque para Aristóteles existía en principio una tiranía, después esa tiranía es derrotada, vuelve todo la democracia degenera en sucede. demagogia, la demagogia vuelve a un periodo anárquico y se levanta un nuevo tirano. Entonces, para esos viejos griegos, el mundo era así. Entonces, no existía ese sentimiento de decadencia. Pero ya con el pensamiento, ya desde el pensamiento cristiano en adelante, la concepción del mundo, básicamente que es un mundo viejo y que está en un tiempo lineal. Nuestro tiempo ya no es circular, tiene que ir lineal y que vamos desde la edad de oro hasta la nueva edad de oro una vez que caiga todo y vuelva a renacer, digamos, una nueva era. Entonces, Ciclos. siempre estamos pensando en ciclos, ¿ah? Ah, Está como ciclos. íncito eso. Es ciclos. Ahora,
esto no soy yo el que se le ha ocurrido observar ese fenómeno, sino que es una cuestión que uno lo puede ver incluso, digamos, desde los romanos, que no sé si te queréis leer, leo algo, pero por ejemplo, cuando Augusto volvió o sea, volvió y triunfó, digamos, sobre Marco Antonio, sobre Marco Antonio y Cleopatra y fue erigido César, y se reclamó por los romanos que entramos en una edad de oro. Entonces, siempre está esa idea de la edad de oro. Me gusto que tiene esa gran frase de Y recibí entonces, la ciudad hecha de madera y la entrego hecha de mármol. de mármol, claro. Entonces, siempre existió ese concepto de decadencia. Entonces, cuando tú hablas de Oswald Spengler, y hay gente que toma la decadencia como un momento esperado. Mm. Hay gente que quiere la decadencia y Es otros curioso. que la reniegan. Entonces, yo diría que los filósofos, los pensadores europeos han estado divididos precisamente en esas categorías. Los que quieren la decadencia y el fin de todo, y los que no quieren la decadencia y el fin de todo. Y ahí podríamos agrupar a Nietzsche, a, Que vamos a estar los memes al final. a la escuela de Frankfurt, por ejemplo, que querían un poco la caída del sistema para poder reiniciar, etcétera, ¿ya? Y eso está muy bien estudiado en otro libro. ¿Cuál? Mostrándolo. En este. ¿Cómo se llama? Se llama La idea de decadencia y la historia occidental, de Arthur Herman. Entonces, esto está archi estudiado, es una forma de Te ver el gusta como mundo. un libro de ciencia ¿Ah? ficción, todo de historia. También me Yo gusta. habría que decir que el mundo no principia ni termina para nuestros efectos, porque nosotros estamos desde hace poco y cuando nosotros nos vayamos va a seguir existiendo el mundo, entonces tampoco hay que dramatizar tanto, ¿ya? En Y tanto eso en lo ya, personal como especie. De hecho, nosotros podríamos terminar desapareciendo en cuánto, en un tiempo más, ¿no? y creo Y que es tal lo que vez nos pasa incluso también en cuando nuestras vidas nosotros, podríamos desaparecer como especie. ¿Ah? es lo que nos pasa también cuando, digamos, cuando WhatsAppeamos 24/7, eh, tenemos estas discusiones, de repente nos vamos, digamos, en una idea intensa, pero al final siempre en cierto modo que como que concluimos un poco eso, ¿no? Es como, bueno, sí, así como, mira, si esto en verdad se puede en verdad acabar de un día para otro o no. ¿Será tal vez también nuestros vínculos quizá europeos, latinoamericanos, el que también nosotros Es latinos que, pensemos es también que quizás así claro, como, como digamos, uno como es latino que también se siente siempre en una especie de decadencia y no la ve Es como, que sí, lo que pasa es que nosotros no estamos fuera de Occidente, pero de alguna forma miramos para allá. Eso claro, para estamos, nosotros sigue pero, siendo los estados centrales, en la terminología de Samuel Huntington. O sea, nosotros somos bueno, más se habla del sur global como nueva una entidad. civilización, nosotros como latinoamericanos somos una civilización derivada de la civilización occidental, ¿ya? Sea lo que sea que es la Pero más civilización mediterránea occidental. que anglo, ¿no? La Sí, más latino, mediterránea que anglo, y yo creo que los anglos son más mediterráneos de lo que ellos piensan también, ¿ya? la Creo romanización, que todo se ese periodo olvida, digamos, histórico. de que nuestra filosofía, nuestra matemática, nuestra forma de ver el mundo viene de Grecia. Básicamente no somos griegos, pero sí tenemos mucha influencia de ellos, y nuestra organización política viene de los romanos, nuestro derecho viene de los romanos. Entonces, Bueno, y de España, tenemos hablando de mucha nosotros, influencia de ellos. ahí digamos la parte musulmán o más bien árabe. No, no sabría cuál es la palabra más adecuada, si árabe o musulmán en este caso, pero también lo tenemos, digamos, un poco interiorizado o sea, pienso en próceres del área médica, de la astronomía, o sea, las tres Marías, que llamamos tres Marías, pero se llaman en verdad Al-Nitak, Al-Nitan Mintaka, que son nombres árabes. ¿Cómo quedaron con eso? Pero, Sí, digamos, hay una serie, Latinoamérica tiene un poco esa europicosa de mezcolanza, donde la decadencia puede subyacer y subsistir sin colapsar quizás su totalidad. Pero el sí, punto es, es que cuando tú pierdes tu referencia, porque para nosotros, o sea, o sea, Chile, el idioma que hablamos, nuestros apellidos, la diferencia con Europa, que mm, ellos cambian un están todos kilómetro y vinculados con Europa, entonces, y nuestra literatura, la que leemos desde chicos. O sea, claro. en la adolescencia leía clásicos, novelas francesas, Mm. entonces hay una vinculación.
Mm. puede ser hasta irreal, ¿ya? Pero sí hay algunas cuestiones que sí, bueno, lo cultural se transforma en real, o sea, Sí. efectivamente uno tiene vínculos desde la alimentación, de todo, entonces claro, si tú pierdes ese referente, o ese referente cae, o se degenera, o deriva en otra cosa que ya no es tu referente, se produce un periodo de desorientación. Yo creo que podemos nosotros como latinoamericanos estar en un periodo como ese, pero tenemos que reorientarnos, recentrarnos. Sí. ¿Y tú Tenemos crees que cómo apropiarnos de crees lo tú que que están somos. los europeos con esto? ¿Tú piensas que están igual? Porque, digamos, Estados Unidos tiene su forma de reaccionar, China tiene su forma de reaccionar culturalmente. Eh, cómo crees tú que está el francés promedio ahora, por ejemplo, en su ciudad en Francia, con lo que está pasando ahora? ¿Tú te lo Yo imaginas creo así como que, alarmado realmente o así como, ah, bueno? no, yo creo que les ha pasado, bueno, cuando la última vez que estuve en Francia fue el 2016, así que Mm, no he tenido tiempo, no he tenido ocasión de ver cómo han cambiado las cosas, pero con lo que yo entiendo y con los franceses que he hablado, me parece que ellos no están conscientes de, igual que, la síndrome de la rana hervía, que tú la pones en un agua con tibia, se va calentando y no se da cuenta que la están hirviendo. Yo creo que ellos no se dan cuenta de que su estado de bienestar está en decadencia, nos faltaron europeos en esta siempre lo ha conversación. estado, y de que es imposible mantenerlo. Entonces, Mm, claro, cuando tú tienes una vida, por ejemplo, si tú hablas con un profesor de Estado francés, te das cuenta que pueden obtener, no sé, pues, me quiero ir 6 meses al sudeste asiático. mm. Y se puede irse 6 meses al sudeste asiático, po. Le dan el permiso, se va, tiene dinero, compra sus pasajes, se va 6 meses al sudeste asiático. Mm, Y tú dices, bueno, eso es maravilloso, pero tú de alguna manera sabes que ese no es el mundo real, que eso no es sustentable, mm. no es sustentable. ¿Se O basa en qué? le habría Se dicho, el basa en único una viaje ilusión, verdadero es el viaje interior. Sí, se o basa en quizás una tú lo habría dicho. ilusión. ¿Y por qué? Porque esos países hace mucho tiempo, como ya hemos revisado un poco la economía, ya podemos hablar de Mm, que su economía no es tan buena como ellos piensan. mm, ¿Ya? Están sustentados básicamente en una burbuja, en una inflación que, o sea, en dinero que se inventan. Básicamente las casas, digamos, emiten moneda y con eso se pagan, igual que en Estados Unidos, están sentados sobre una burbuja de deuda. ¿Ya? mm. No son tan productivos como ellos piensan. Han perdido productividad como sociedades a manos de los gringos y de los chinos por sus capacidades tecnológicas. Mm. Entonces, no están en situación digamos, de seguir rebajando sus jornadas laborales, de seguir con un sistema de que hay dinero para todo, porque uno ¿Estamos como pobre, latinoamericanizados? nosotros venimos de ser un O sea, país nuestra pobre. ilusión. Ahora podríamos hacer clase media baja. Sabemos que las cosas cuestan, pero yo creo que a ellos se les ha olvidado un poco Mm, como sociedad. Entonces, de alguna manera van a tener que despertar a eso. Su sistema de seguridad social está quebrado. uf, Francia, sobre todo, no tiene el Estado de dinero para seguir manteniéndolo. Entonces, una de las explicaciones que hay para todas las movidas políticas que hay allá es precisamente esa, ¿de dónde sacan dinero? Por eso los impuestos están subiendo, subiendo cada vez eso. más en Justo te Europa. está tocando la bocina. Eh, sí, No, eso. tremenda. Acá tengo mucho ruido, disculpa. No, qué Eh, bueno. Eso es pero Europa, Europa llamando. la cuestión es que su sistema de bienestar está colapsado. Mm. Además, y aquí me voy a meter en problemas porque tengo que decir cosas que tal vez mucha gente no quiera escuchar. A ver, yo aquí La seré más. productividad de su población ha disminuido, no Ah, solamente porque su población cada día es más vieja, mm. su Bueno, tasa de también la producción. reemplazo es penosa, digamos, tienen 1,4, 1,7, dependiendo de los países andan por esos rangos, igual que nosotros. ¿Ya? Para que la gente sepa, una tasa de reemplazo poblacional requiere 2,1, o sea, para que la población crezca, dos personas tienen que crear 2,1, Sí, po. obvio, ¿ya? Y eso no se está produciendo. Entonces, ¿cómo se reemplaza la población? ¿Cómo es que siguen habiendo europeos? Con la migración. Pero Y esa ahí migración, vuelve Japón como ejemplo, ¿ah? Que Japón está creo que el índice está en 0,7 y Corea en sí, 0,5. anda en 0,7, Pero 0,8, Corea del Japón Sur está también. cerrado, por así decirlo. Entonces, digamos, son ciudades que tú decís como, uff, Si querés China. hablamos de Japón, mira, para Huntington, Japón también es parte de Occidente, ¿eh?
El del efecto gringo occidente fue global, potente. Sí. Australia, Japón, Mm. no es un concepto geográfico. Sí, porque Japón y China servirían de formas de ver ese occidente-oriente en cierto modo. Países que uno a veces no servía, pero son universos diferentes. Pero Sí, sí, estoy de acuerdo. nosotros somos, no somos occidente, pero los japoneses sí, digamos, Sí, para ejemplo. Me sí, parece sí, que es defendible esa posición. mm, La cuestión es estoy de que acuerdo, los estoy de acuerdo que es europeos, defendible. yo creo que los europeos no han despertado esa situación y además, como te digo, los inmigrantes que traen no tienen el nivel de educación que se requiere para mantener el nivel de productividad. ¿Ya? Mm. Le gusta a Es uno o difícil no, si igual, tú ¿eh? llegas a los 20 25 años sabiendo hablar algún idioma de Centroáfrica, Mm, no te puedes meter a un laboratorio químico y a ser igual de productivo que una persona de ahí, po, que ha estado estudiando en el ambiente laboral de allá, que conoce, que digamos que ha tenido unos estudios que son europeos. mm, Pero la mayor parte de la gente que está llegando de África no tiene altos niveles de educación, ¿ya? Ni de especialización, y por lo tanto, y tampoco van a ser comparables esos estudios que puedan tener con los que se puedan haber obtenido en Europa. Entonces, una convalidación es un engaño. Entonces, mm. los niveles Sí. de productividad, y eso está medido, ¿no? Yo no tengo la gráfica ahora, pero está completamente medido. O sea, Ah, qué bueno que si tenga ese tú dato. Sí, porque por ejemplo, a mides mí, la productividad de un europeo nativo, tú mides la productividad de un europeo de origen migrante y tú mides la productividad de un migrante y las tres gráficas son distintas. mm, Eso es importante. Y es además que, la caída de la productividad de un migrante es más rápida que la de un trabajador europeo, además porque tienen menos vida, o sea, viven menos, mm. tienen menos... De ahí, eh, yo creo también ¿ah? que, y aparte que ese tema yo creo que es complejo, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Me conflicta también esa variable. Tú, bueno, tú sabes en el grupo, siempre digamos abogado del diablo yo, pero por un tema nomás que, por ejemplo, lo he leído que hoy por hoy ya se está haciendo un poco de reflexión en torno al concepto migratorio en cuanto a compararlo, cómo palabras forman realidades, digamos, volviendo a lingüística y realidad cuando se habla de una diáspora versus una migración, ¿no? Como que hay una especie ¿cómo llamarlo?, de segregación en cuanto a cómo fue el proceso en el cual un grupo de personas llega a otro lugar. Entonces, esa variable, o mejor dicho, a mí me pasa por lo menos, como criticar, en el buen sentido de la palabra criticar, em, el mero proceso migratorio, me conflicta porque siento que son tantas variables en juego. Es decir, porque tú, bueno, y lo vivo también, ¿no? Mi señora haciendo de una migración japonesa a Brasil, es brasilera, pero digamos migración. En Chile tenemos todas las migraciones de Alemania, digamos, al sur, pero fueron contextos distintos. Entonces, claro, son las variables son tan heterogéneas. Y en el caso europeo, tal vez, mi temor al menos, porque digamos, mis temores son caer en absolutismos, por así decirlo, es hasta qué punto uno puede realmente generalizar tal situación, porque no sé, Nigeria, ponte tú, un país que está emergiendo potentemente y que las líneas lo trazan como que va a ser el país grandote, digamos, en múltiples sentidos de África y tú tienes a nigerianos con títulos en Estados Unidos trabajando de par en par. Pero en Europa se le mezcla un poco su fenómeno migratorio por su historial de colonias o pasos por aquí y por allá. Yo creo que eso es lo difícil al momento de hablar de migración como un concepto tan englobador, ¿no? No sé qué te pasa a ti con eso. Mm, Lo que pasa es que nosotros tenemos una perspectiva de la migración Mm. que es muy distinta a la de los europeos. ¿Ah? Para empezar, la migración que nosotros tenemos efectivamente también es la mayor parte de ella es de baja cualificación, pero al menos Oye, hablan estás, español. pero No te digo que toda, pero la mayor parte es de baja calificación y por lo tanto no aumenta productividad. Puede mm, bajar los costos de la producción, pero no mm, aumenta productividad. ¿Ya? Eh, entiendo. pero al menos hablan español. ¿Ya? Y Ah, tienen un fondo cultural similar o parecido al de nosotros, buena parte de ellos. ¿Ya? mm, Hablo de los colombianos, venezolanos, que sí, digamos que tienen ese fondo católico, de hecho son más creyentes en promedio que nosotros. Nosotros tenemos una tasa de agnosticismo sí, mucho más alta que los países de Centroamérica, del Caribe. Pero lo que pasa con Europa es algo completamente distinto, porque llega gente de otra civilización.
Sí, ¿ya? bueno, y de un No, paso al otro, Hungría al lado, digamos, Hungría ya es otra civilización casi para el país de al lado, por así decirlo. sí, pero están cristianizados, o sea, Es desde el verdad. rey Bela de Hungría que combatía con Mohamed, Sí, ellos sí. son cristianos, Y son austrohúngaro, o cristianos sea, furibundos. Todos esos países de frontera son mm, ferozmente cristianos, como Polonia también lo fue, pero los migrantes nuevos que están llegando a Europa vienen de países musulmanes, ¿ya? Hablan un idioma distinto y tienen otra forma de ver el mundo. mm, Entonces, no es no es una migración que pueda asimilarse a algo que nosotros conozcamos acá. Es como que llegaran acá. Tampoco, nos costaría. tampoco tenemos un historial de convivir con personas que vienen de otra cultura. Y además la cultura de ellos, valga decirlo, no valora la tecnología ni el desarrollo como nosotros. Nosotros tenemos una forma de ver el mundo que queremos el desarrollo de determinada manera. Ellos ven el mundo de otra forma. Entonces, Mm. tampoco están centrados en ser altamente productivos. ¿Ya? Y eso será muy respetable y todo, pero bueno, el efecto es que en Europa se pierde productividad. Mm. Ahora está el tema además que si tú tienes una religión que no tolera a otras que puedan existir, ahí tenemos un problema. No te digo que todos los musulmanes lo sean, pero una parte importante de ellos no está por compartir el mundo con gente de otros credos. ¿Ya? Y Eso lo por hemos eso, comentado, ¿no? De la dificultad de, digamos, que si uno se pone en el sí, lado además está el más tema de la extremo, asimilación. catolicismo e islam están destinados en cierto modo como a una especie de golpe casi inevitable. Claro, uno dice, quizás se puede evitar, pero claro, es Además, difícil. además está el tema de la asimilación, porque si tú recibes dos migrantes, Mm, ellos se ven obligados a conformarse con el país, a aprender el idioma mm, y a mezclarse con la población. Pero si tú recibes mm, cientos o millones de personas de un tipo determinado, estas mm. se van a relacionar entre sí y Sí, van a formar guetos. Y eso está altamente estudiado. sí, pues sí, Y no esto es es porque complejo. sean ni malos ni buenos, es porque simplemente uno se tiende a juntar con las personas que son parecidas a uno. Entonces, Mm, eso hace que los estereotipos, por un lado desde afuera se refuerzan y por otro lado desde adentro se obstaculice una asimilación al país. No les interesa asimilarse porque además no lo mm. necesitan. Si tú tienes la vecina, el vecino, todos hablan tu idioma, que es distinto, por cierto, al de la mayoría todavía de la población. ¿Por qué te vas a tener que asimilar si tú consigues trabajo así, si tú hablas así, si tú sigues vestiendo y teniendo tus propias costumbres? No tienes por qué asimilarte a la población nativa. Entonces, Y está el ese, tema de los y yo volúmenes. Además, ahí se produce te el escucho. problema de decir, voy a seguir un poco. Además, se produce el tema de decir, bueno, mi civilización es mejor que la tuya. Sí. Eh, ellos podrían contestar que no, que la suya es mejor que la de nosotros. Entonces, o la de la población nativa. Entonces, eso se produce, ese tipo de choques se producen cuando hay dos civilizaciones que aspiran por lo demás a una especie de hegemonía. Entonces, y son contrarias, y son fácilmente dividibles. Entonces, el problema de Europa es ese, ¿ya? También tienen ese problema, o sea, tienen varios problemas. Ahora, el hecho volviendo al texto original, Mm. Ah, bueno, yo ahí lo eh, que te iba a decir, iba a aportar nomás aparte del tema del Islam, eh, siendo también, digamos, poniéndola, tú sabes que me gusta hacer esto, siempre, digamos, poner la otra parte. Yo creo que también le juega un poco, no sé si en contra de la palabra adecuada, pero le juega no tan a favor para la imagen de Occidente, que Occidente conoce una parte. Y sí, uno puede argumentar de que una porción pequeña puede pesar más que una porción mayor. Pero, por ejemplo, tenemos muy poco contacto con el país que, podrán corregirme, pero estoy seguro que es el número uno, si no el número top tres, con más musulmanes del mundo, que es Indonesia. Y Indonesia, digamos, es un país de contexto sudeste asiático, que de hecho me ha tocado conocer gente de Indonesia y que yo tú también, sientes que es una vivencia musulmana totalmente distinta y que hasta para ellos se le hace un poco extraño. Piensa que Indonesia respecto a Medio Oriente también tiene una distancia no menor. Entonces también, digamos, eso juega quizá en contra un poco al momento de la integración. Que lo hemos hablado, ¿no? Del proyecto globalización y cómo es complejo.
Es Yo estaba que buscando aquí nomás. El Islam, digamos, salafista que hay en Arabia Saudita, en otros lados, es Mm, distinto del otro Islam, sí, que es menos guerrerista. Y además en el sudeste asiático conviven otras religiones, el budismo, en el fondo se tempera un poco el ambiente. sí. Eh, Ahora, volviendo a Europa, Yo a mí mostré este lo que... libro, que es ciencia ficción, pero que pensé que era el sudeste, pero en verdad es de South Asia. Pero supongo que con South Asia no incluía a sudeste, ¿ah? Pero es más de India, Pakistán, Bangladesh. Pero esto es un librazo que una vez encontré a todo esto, una joyita de esos libros raros. Para, Me a mí me interesaba gusta, decir algo más respecto del texto, esos llamados a la paz. sí, ¿Ah? vuelva a eso nomás, Esos vuelva a llamados eso. a la paz. Porque esa Lo es la gracia de este cierto, texto, de este capítulo, de que ese texto es de 1914 y pareciera que no funcionó y aquí estamos. Ese es el punto. sí, Así que, bueno, es que los llamados a la paz en Europa vienen desde hace mucho tiempo. O sea, eh, a ver, los iluministas, a fines del... mm, Bueno, la gente debe saber que entre el siglo XVI y XVII hubo guerras de religión en Europa, entre mm, los luteranos, los calvinistas y los católicos. mm, Y esas guerras de religión fueron las más salvajes que hubieron hasta la Primera Guerra Mundial en Europa. Entonces, eso llevó mucho a la reflexión porque a los ilustrados, porque decían, bueno, si de un lado están los cristianos y del otro lado están los cristianos, se supone que tenemos algunos principios en común, ¿por qué nos tenemos que seguir matando? mm, De alguna manera, el hecho de que era imposible vencer al enemigo les llevó a buscar apoyo afuera. O sea, constituir, por ejemplo, a través de la figura de Samuel Pufendorf, de Tomasius, de Christian Wolff, una escuela naturalista del derecho. ¿Qué significa eso? Que el derecho estuviera, o mejor dicho, los derechos naturales, los derechos del hombre estuvieran en la naturaleza del ser humano. mm, ¿Ya? De modo tal de sacarlos del credo católico y del credo protestante, mm, ¿ya? Y eso lleva, por ejemplo, a la constitución del derecho internacional de ese tiempo y mm. también a las ideas iluministas de Kant. Kant tiene un libro que es de 1795 que se llama La paz Kant que llama perpetua. a Platón un protocristiano, todo esto. Hace poco leí un texto así bien choro. Kant llamando La paz- protocristiano a los griegos. Sí, es que Platón era San Platón, pues hay Sí, po. libros sobre eso, ¿ah? Sí, sí, O sea, sí. San Platón en el Por eso sentido de lo que tiro se lo así como considera un para protocristiano. el juego nomás ¿Ya? del Kiklos, del Porque ciclo. ojo que cuando se habla del verbo, el verbo continuo, se dice que esas son ideas más bien platónicas, ¿ah? Mm. Y la concepción de nuestro Dios como una idea, Viene de ahí. digamos, Claramente de Platón y Aristóteles. básicamente, digamos, sí. Bueno, lo abrámico tal vez más antiguo, Bueno, en verdad, siendo bueno, justos. más que nada Platón y en Aristóteles podemos ver el desarrollo o sea, el mundo, el orden del mundo La primera que causa, que nos movimiento. da a entender que nuestro Dios es un ser racional. Mm, ¿Ya? O sea, a través de la naturaleza, en Aristóteles podemos conocer a nuestro Dios, que mm. es racional. Y la cuestión es Ya, que la paz en Asia están en perpetua, otro, como el taoísmo, por ejemplo. Yo tengo hartas cosas volviendo a pegadas, pero digamos, volviendo a la paz perpetua, ¿no? te ponen la diapo para no. Tengo que decir que Sí, tú las tienes que ideas de saber. Kant que las ideas de Kant fueron muy importantes para establecer los derechos del hombre ciudadano, en la Declaración de Derechos del Hombre y todo, porque Mm. en el fondo se trata de... Es una mentira igual, como todas Claro. las ideas filosóficas, es una mentira que somos todos igual y que tenemos, somos fines en sí, toda esa parafernalia, pero de alguna manera alguno se lo creerá y de alguna manera eso constituyó derecho. O sea, es decir, que por ejemplo, yo el otro día estaba haciendo el ejercicio de leer la Constitución como una obra cómica. Cuando dice, igual que la Declaración de los Derechos del Hombre y todo, cuando dice que Son choras todos leer los las hombres nacen constituciones. libres, iguales en dignidad y derecho, es cómico. No, yo tengo Pero, también algunos libros así que uno pero dice, todas es las como declaraciones de sacrilegio leerlo así, principio pero son... sí. Sobre tu camión de Kutu que estaba tocando aquí el bocinazo, no. Pero ahora sí, dale. Entonces, claro, tú dices, no, no es verdad, po. Pero es un principio. O sea, nuestro actuar se debe orientar en base a ese principio que será mentira en la realidad, pero es que entre el ser y el deber ser, ahí está el camino que tenemos que recorrer. O Mm, sea, en la realidad nadie es igual al otro, ni en dignidad ni en derechos, pero tenemos que luchar por ello. Entonces,
ese es el deber que se imponen a sí mismos los estados a través de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del Hombre, etcétera. Eh, Impone cargas muy interesantes, digamos, ese tipo de declaraciones, ¿eh? Por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos Está sus con el nombre, derechos ¿verdad? ahí Sí. imponen el deber y el derecho y el deber de ser feliz. Entonces, de alguna manera, si en algún momento existe tecnología que obligue a las personas a ser feliz y te la imponen, va a estar conforme a la Constitución de Estados Unidos. Mm. Hay que tener presente eso. Bueno, pero volviendo al tema, Europa ha tratado de no entrar, volver a entrar en guerra y yo creo que lo ha logrado bastante bien. Mm. Después de la Segunda Guerra Mundial se Yes. constituyó la Comunidad de Carbón y el Acero y después cayó en manos del control europeo de Alemania. Hay Mm. gente que no le gustaba el control europeo de Alemania, Mm. hay algunos que dicen, y tienen toda la razón, como John Lolland, que, los nazis lograron lo mismo que buscaban en la Segunda Guerra Mundial, pero por métodos pacíficos a través de la Unión Europea. Ellos controlan el Banco Estatal Europeo Se supone que es y Francia es que está hace el Frankfurt, contrapeso, ¿no? y que en el fondo ellos muñequean todas las políticas europeas. En el fondo lograron imponerse a los demás a Mm. través de métodos pacíficos. Y John Lolland, en este libro que voy a tener que ir a buscar porque nunca me sé los nombres de los libros, pero me acuerdo de la autores. Yo voy a buscar entonces la de los gringos. Pero dale, nomás dale. No sé, por ahí Un está. momento, espérame. Por ahí está. Usted que me está viendo todavía, disculpe la apariencia. Eh, John Lauchland. John Lolland. ¿Ya? Algo así como la... No, se llama La Fuente Impura. Así se llama el libro, La Fuente Impura. En ese libro se analiza que los fundadores de la comunidad del carbón y el acero eran nazis, eran ministros nazis que siguieron trabajando en la Europa, en la Alemania Federal y que coludidos con otros, digamos, nazis de otros lugares, porque no hay que olvidar que los franceses Gran- tuvieron la resistencia y todo eso, no, estaban muy contentos bajo los nazis. De hecho, durante el gobierno, el poder de los nazis sobre los franceses no hubo ni un atentado. Mm. Empezaron a haber atentados en el 43 contra los nazis en Francia, cuando ya vieron que los nazis iban perdiendo. ¿Ah? Y cuando escuchaban a De Gaulle de la radio hablar desde Londres, digamos, de que ya estamos casi listos para ir ahí recién empezó la resistencia. Hay que olvidarse Vive la de que el resistance. régimen de Vichy fue una cosa traicionera. No, 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 estaba muy contento con el General poder de los Patterson francés. vecinos. Cuestión muy rara, ¿no? Ya, pero No me volviendo gustó. Y te a... estaba escuchando, lo que pasa es que estaba corriendo porque quisiera buscar solamente porque lo que tú dijiste de la Declaración de Independencia, algo que trato de hacer en mi neutralidad, que no se trata no es ni chicha ni limonada, simplemente me gusta nomás consumir esa cosa, pero tengo una tan bonita esta edición que la tenía que mostrar. La Declaración de la Independencia, que este ejemplar lo compré en un viaje, bueno, y que trae, digamos, a ver si se ve, así como un texto ahí original. Lo compré en una Worldcon, junto con Rodrigo Juri. Él no se la compró, pero yo me la compré porque, digamos, es espectacular. Aquí está, digamos, la primera página que dice, está en inglés, ¿no? Pero sostenemos estas verdades como self-evident, como evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales y que están endorsados por el creador a sus derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. A veces que dice... Ajá. Bueno, pero Ah, sí. Por supuesto, digamos, siempre, este lo tengo siempre a propósito al lado de este otro, simplemente por un tema de contrapeso. Como que es para mantener un equilibrio. Siempre los tengo juntos. es interesante eso. La democracia actual y la declaración de los derechos, bueno, los gringos, los europeos se enorgullecen de ser los creadores de la democracia, en realidad no. Los que crearon Que la los gringos, democracia actual, la moderna, son los norteamericanos a sí, través de sí, esta declaración estoy de de acuerdo con eso. independencia. Y la declaración de los derechos del hombre y ciudadano de 1789 es una copia francesa de esta declaración de independencia. Entonces,
Claro, y dicen, no, es que los griegos crearon la democracia, pero la democracia de los griegos no era una democracia como la que Era una nosotros aristocracia. asumimos como tal. Para empezar, no era democracia, po. Era aristocracia. Solamente, ¿ah? Era una aristocracia en el buen Era una sentido de la aristocracia. aristocracia, porque podía solamente votar los hombres Claro. con Los propiedades, aristos. ciudadanos, se excluían a los ilotas, que eran los extranjeros, se excluían a los Los esclavos, a los esclavos siervos, que también. eran como el 80% de la población, quedaban como 20 personas en el ágora cuando se votaba. Entonces, por cierto, el ágora es maravilloso, un lugar sobrecogedor. Yo nunca he estado. Yo Eh, soy 25% español de sangre y nunca he pisado suelo europeo salvo un aeropuerto. Pero bueno, parte de la contradictoriedad de esto. entonces, esa democracia no era democracia, ¿ah? Entonces, un poco se puede uno enorgullecer de ser fuente de la democracia cuando la democracia significa todo lo contrario de lo que se entiende actualmente. John Hancock. O Sí, sea, creo que ya hemos repasado Europa. Bueno, si sí. queréis, seguimos hablando, porque No, nos vamos a extender demasiado, pero te voy a hacer cerrar con alguna idea, pero estoy de acuerdo con lo que tú dijiste al final. También lo he pensado cuando uno dice los griegos y la democracia, pero en verdad me gusta este concepto de cuando se funda Estados Unidos como nación y que, digamos, la guerra civil de Estados Unidos fue una cosa no menor. O sea, digamos, es donde más estadounidenses han muerto en guerra, en el sentido de la tradición que ese país ha tenido para mantener la unión. Eh, He escuchado y estoy de acuerdo con el concepto muchas veces de Estados Unidos como el gran experimento de la democracia. Pero eso digamos que es tan complejo y ahí digamos que uno lo entiende de una forma tan despectiva cuando eso dice, ay, que se las dan no sé de qué cosa. Pero es que cuando mencionan está en riesgo la democracia, uno dice, "Oh, pero oigan, sí, por favor". Pero en verdad yo lo veo, digamos, de manera poniéndome del lado de ellos. Porque efectivamente, pues si fue el primer experimento demócrata en el sentido, digamos, no aristocrático meramente tal, que después se haya podido transformar en alguna de las derivaciones que ya nos avisó Platón y Aristóteles de antemano, es otra historia. Pero es que el origen de Estados Unidos es tan particular que, claro, sí, dio lugar a una forma de ver el mundo también particular. Llegaron a un territorio desconocido, ya, huyendo de persecuciones religiosas, tuvieron, digamos, claro, que internarse en un continente, luego es el español. digamos, rifle en mano, y por lo tanto siempre tuvieron ese sentido de frontera. Por eso el arma, la escopeta es tan importante en la mentalidad norteamericana. ¿Cómo se llama Además, es un símbolo de independencia. ¿Ah? ¿cómo se llama el barco de los británicos? Mayflower. Era Mayflower. ¿Y cómo se llama el de los españoles de la Guerra Civil? Y lo de los españoles de la guerra civil. ¿De cuál guerra, de qué guerra civil? Con Franco también hubo un barco especial con un nombre así como que es parecido al Mayflower. ¿Numancia? Chuta, no. Pero bueno, pero por lo menos dije Mayflower bien en el sentido de los gringos. Pero sé que hay uno especial hablando de otras diásporas o migraciones. Em, pero bueno. Pregunta final nomás para que lo cerremos y no nos pasemos el programa más largo de Cocaine con dos personas. Eh, pero es que esta chaqueta vale por dos, ¿ah? Es Maravilloso. porque tengo frío. Somos suficientes para Sí, entretener a la estuvo gente. bueno. También podemos contar chistes. Y de hecho faltan los memes. No, lo vamos a tratar ahí rápido nomás. Pero en suma, tú, en pocas palabras, ves a Europa que va a seguir su recorrido, le queda para rato, se vienen hartas como historia, o puede que ahora de verdad pase algo. Yo Súmale creo Bocatini, que como Navidad. Unión Europea, yo creo que puede implosionar. Ya. Sí, sí. Porque hay una tirantez entre los dos grandes liderazgos. Alemania viene de bajada, está altamente endeudada, pero Francia que quiere tomar el relevo y, bueno, Macron que quiere liderar la Unión Europea, se muestra como poco menos que presidente de Europa. Creo que no tienen popularidad interna, son líderes que no tienen apoyo interno. Los dos están muy debilitados. Y el que va a entrar en Alemania también, o sea, partió mintiendo en su campaña política. Dijo que iba a cerrar fronteras, lo eligieron el día siguiente que lo eligieron, dijo que no era verdad, que no iba a cerrar las fronteras. El hecho de excluir a ciertos países como Eslovenia, como Hungría, de la toma de decisiones, supuestamente que esa Unión Europea se tenían que tomar las decisiones de consumo, o sea, de total acuerdo. Sucede que ahora están excluyéndolos para todo tipo de decisiones. Objetivamente significa un quiebre dentro de la organización, además del ninguneo que le hacen, digamos, a sus líderes. Mm. Hay atentados políticos,
digamos, por ejemplo, le dispararon a Fico, a Robert Fico, que era el primer ministro de Eslovenia. Eso no me Han, lo han habido muchos problemas, digamos, internos. Yo creo que no sabía. Europa eh, no es la misma que uno se imagina. Yo invito a, bueno, lamentablemente la Europa que uno va a ir a ver allá ya no es como la que uno se imagina para nada. No tiene nada que ver con la Ya me Europa del imagino. siglo No, pero XIX. bueno. No tiene nada que ver, de hecho, con la Europa de los últimos años. Mm. Yo creo que Europa como unión política ha fracasado, porque ya de hecho hay una aristocracia tecnocrática, hay una tecnocracia a cargo del poder Mm. que no ha sido elegida. Si tú ves a Ursula von der Leyen, no la votó nadie. La eligieron entre un comité de personas de la Comisión Europea. Ahí no la eligió nadie. Entonces están Hay un entrando proyecto además en gringo con una era presidencia. de oscurantismo porque están Es como Canadá. Sus primeros persiguiendo ministros. pensamientos disidentes como en 1984, básicamente. Además, ayudados con las tecnologías que hay actualmente. Yo Mm. veo tiempos muy oscuros para Europa y los veo, digamos, a pesar de lo que yo quisiera, porque a mí me encanta Europa. Sí, por eso, eh, digamos, yo partí diciendo, tener un cariño especial, bueno, en verdad, yo al mundo en general, pero digamos, dice el falso hippie. Pero sí, por eso a mí me interesa sobre todo escucharte a ti, porque digamos, eh, tú que has viajado mucho más por esos lados, son tiempos donde uno, y nosotros que leemos tanto, seamos lo que más leemos es un europeo, yo creo. Eh, hay esto, mucha decadencia, los exacto, uno barrios. dice, Yo, chuta, yo tenemos la suerte de salirme un poco de los circuitos turísticos en algunos mm, países. En Italia conozco barrios, digamos, los castelos han dado por allá, en sí, micros, si habría sido, vamos a y invitar a, mira, sí, te he mandado fotos espectaculares. Pues, no y alcanzamos a agregarlas al PowerPoint porque este fue un cocaine verde emergencia. Emergencia esto es geopolítico. improvisado, por cierto, no lo Pero mira, hemos este preparado para PowerPoint nada. está bellísimo. Eh, Eh, sí, bueno, era tú necesario. hiciste esto. Era Eh, necesario. pero a mí me da mucha pena, digamos, que se pierda también patrimonio, se va a perder patrimonio cultural, pues, Esa es supongo la cosa. yo. Mm, Va a haber fraccionamiento. Ojo, que esto de, por ejemplo, hay países que se ven como muy sólidos, muy unidos, como Italia, como Alemania, pero son países nuevos. Ambos se sí. unificaron en la década de los 60 del siglo XIX. ¿Cómo Alemania no? está Basta Alemania, sí, Alemania armado no como sé un cuántos años dominó. tendrá de Era un unificación. rompecabezas Alemania. Sí. Y por una cuestión de tarifas aduaneras se vieron forzados a empezar a unirse y así se llegaron a una unidad. Además estaba el Folgate, el espíritu hegeliano detrás, con su declaración de Género Sí. 1815, que ayudó a concebir que existía efectivamente algo que se podía llamar Deutschland. Mm. Igual que en Italia, el proceso que fue liderado por el Ducado de Saboya, de unificación italiana, ministro Cavour, todo eso, La bueno, frontera. ¿para qué voy a hablar de eso? Es como cuando uno ve Eh, la biografía de Stanislaw Lem, gran escritor de ciencia ficción, digamos, filósofo por naturaleza, que digamos uno lo considera polaco, pero en aquellos tiempos creo que su territorio era parte de Ucrania. Digamos, Europa tiene esa cosa de uno a veces la ve como tan eterna, Roma, la ciudad eterna, pero Se como dice quiere. Mercedes Sosa, canta Mercedes Sosa, todo cambia, Europa parece estar siempre cambiando. Esa es la parte optimista que yo al menos. El que ha El, sido más unido, digamos, ha sido Francia, digamos, ¿ya? mm, Pero bueno, también durante la Edad Media estuvo dividida. Aquí no, claro, Italia, Francia tiene un triple origen eh, celta, digamos, romano no vikingo, pero germánico, ¿no? Es bonita esa combinación que tienen los franceses, encuentro yo. De ahí que su sí, lengua no es sea tan un rara. país de transición entre el sur y el norte. Exacto. Se mezclaron las tres etnias, Sí, quizás. Bueno, de sí, nada bueno, ninguna. en Suiza también pasa que el sur es italiano y el norte es alemán, pero Francia representa una mezcla, yo diría, Y mm, Frankfurt de Alemania, masculina. digamos, viene de los francos, que eran el pueblo, digamos, germánico que se mezcló. Pero bueno, para que no nos extengamos tanto, qué ganas de pelar a Andrés Olave y a Cuturruf. ¿Dónde estarán? De Cutur no hemos sabido, pero debe estar espectacularmente bien, yo creo. Y Andrés Olave acaba de mandar un WhatsApp, dijo, me quedo dormido, desperté recién. Un saludo grande a Andrés Olave y así vamos con Nuestro amigo europeo. primero, bueno, diciendo, este capítulo lo hicimos, digamos, por un tema, uno, de leer, porque queremos leer más continuamente. Este manifiesto resultó ser interesantísimo.
invitadísima a la gente a leerlos. No sé si están en español, pero nos preguntan y les mandaremos alguna traducción. Es cortísimo, pero sirve como texto ya casi literario per se. Em, ¿Y por qué salió todo este tema? Porque hemos estado molestando para variar a la vez. Así que a continuación, bueno, no, antes de la continuación, porque esta es como la parte donde aquí se puede cerrar el programa y pueden dejarlo hasta aquí si es que no les gustan ver memes. Pero todo comienza porque molestamos a Andrés Olave de que le gusta mucho Rilke. Em, yo le digo Rilke, no sé si tiene la pronunciación su apellido, Rainier María Rilke, que es su poeta predilecto y todo. Y lo molestamos y lo molestamos. Nos pasamos a los memes ahora, de la memística a la realidad. Lo molestó porque nos decía que es una bicicleta y en verdad esa bicicleta era una bicicleta estática y nos causó bastante gracia. Y de ahí que surgieron las Vilkes, que son las bicicletas de Rilke, con mucho respeto a Rilke. Pero digamos, todo esto parte de estos memes que surgieron y nos llevó básicamente a este capítulo. Todo esto con nuestro amor verdadero hacia la literatura europea y sus grandes exponentes, pero digamos, eh, en honor a Camus y el humor negro y el humor, digamos, en general que es importante. Esto es para Andrés Olave, que se quedó dormido. Los memes que hacen su trifecta del fitness existencialista. Las Vilkes, que son las bicicletas de Rilke, que es muévete a ningún lugar, siéntelo todo. El Nichmill, que viene del treadmill, ¿no? Que párate ahí, arrepiéntete, trasciende. Y el Calf Rower, ¿no? Que es como el Rowmill, que The Trial Begins, por su libro, ¿no? El proceso, que de hecho quise tomar, pero no encontré. Estas son fotografías, por Genial, supuesto, para reírse un maravilloso. rato nomás. Fotos auténticas, Foto auténtica. Este es el fitness comprobado. existencialista para quien quiera. Dice, de la memística del siglo XXI hasta el futuro del pasado. Qué bello. Pero Mira, bueno, siempre me quedan cosas y por decir, weón. Ahora que estaba sí, leyendo el manifiesto, quisiera decir una última cosa. por favor. Pues yo solamente Que, termino, digamos eso, antes que se me olvide, porque se me puede olvidar. que cuando hablan Salud de nomás. principios comunes o de espíritu común, los europeos hablan de cristianismo. Ah, Hay sí, que bueno el tener manifiesto, sí, presente muy siempre bueno. eso. Los Sí, por eso derechos humanos lo mandé muchas son, veces porque es bueno, bueno. son una transliteración de los ideales cristianos. ¿Ah? Son mal ocultados. Digamos. Trataron de simular, en el fondo lo que hicieron los iluministas fue mantener los principios éticos del cristianismo, o que predicaba el cristianismo, pero no que practicaba, los que Claro. predicaba, pero sacando a Dios de la ecuación. O Mm. sea, para hacerlo más o menos simple. Y entonces, eso suena muy bonito, pero también hay que tener presente algo. Eso excluye a otras personas que no son de origen cristiano. Así como piensa Adriana Falachi. En el fondo, sí, todos somos cristianos aunque no lo seamos. O sea, los europeos, todos tienen un fondo cristiano, aunque ya hayan abandonado la religión, entonces creen igual en algunas cosas en común. El problema es cuando se dejan de creer, digamos, cuando tú dejas de creer que los demás son seres humanos, que tienen derechos, y eso es algo que algunos creen que ocurre necesariamente, y eso lo hemos conversado leyendo a John Gray. El libro Cuando se pasado, abandona dice la que religión, se se cambia con produce otro. un vacío. Cuando Sí. se abandona la religión, se produce un vacío y se llena con otro tipo de creencias. Y él Ah. explica que las matanzas que hubo durante el siglo XIX básicamente se deben a eso, la pérdida de un parámetro moral, producto de una pérdida de la religión, del creer, el Sí, creer porque en vimos también, ¿no? Con un Dios. lo que hemos analizado en cierto modo con Slavoj Žižek, a propósito de eslovenos, y con cuando leímos este libro de Byung-Chul Han, o a lo mejor lo comentamos, pero cuando hablaba del tema de la fogata en cuanto a esa unidad, que se puede quizás analogar un poco a esa unidad religiosa, pero más bien cultural. Eh, bonito capítulo. Yo destaco del manifiesto como tal, a mí me gustó mucho por cómo lo leí, ¿no? Que ahí, de hecho, el segundo párrafo, hacen un llamado así que me gustó que fuese tan directo, porque hay que pensar que esto es manifiesto posguerra, o sea, un contexto duro, pero hacen el grito, por así decirlo, el grito es, Menem se por quiere así sumar. decirlo, Eduardo Salinas, no sé quién es. Debe estar confundido, yo creo que se metió pensando que está trabajando, pensando que es mañana. Pero Bueno, dice creo que aquí, ya citan a científicos y artistas, así como científicos y artistas, ¿dónde están? ¿Dónde están con Eduardo Salinas? Que vamos a dejar su identidad en misterio. Hasta aquí llegamos porque que no ha merece sido, aparecer. Eh, bueno, ha sido un pero gusto.
Y nos faltaron, por supuesto, europeos aquí presentes que si quieren comentar en los comentarios, bienvenidos sean. Yo quiero mandar saludos especiales. Saca a André Volada de acá. Espera, déjame bloquearle su imagen. A No. nuestro europeo favorito, Leonardo Pero a Salinas, gente, grandes que como todo amigos, europeo trabaja menos que los demás, No, voy a decir pero Antonio quiere vivir Guisado a de gran España. nivel. Quiero mandar Sigue, saludos. sigue. Quiero mandar mis saludos. Déjenme mandar mis saludos. Antonio Guisado de España, a Claire Mercier de Francia, si era interesante de ellos dos alguna vez, ¿sabes? Eva Banxo de Hungría, Francesco Verso de Italia. Si se me olvidan más personas, al doctor Brock Traté de no de herir Noruega, susceptibilidades, pero para mí Tania Italia es mi Timbiala que está equipo en favorito de Finlandia. Europa. No Eh, hay comentario. No, mandaba, habría sido entretenido porque siempre uno habla desde la distancia, por supuesto, y ese es como el warning de las opiniones vertidas en este programa representan a mentes de un día lunes por la tarde. Y Andrés Olave. Eh, Así que Andrés Olave, puedes despedir el programa con un buenas noches, amigos de Cocaine Bear. Buenas noches, amigos de Cooking Bell. Falsa la voz de nuestro Hoy, animador, pero ¿a qué hora empezaron? Yo Buenas entendí noches. era 11:30. a la hora que Estaba correspondía, bueno. perfecto. Estaba perfecto tu buenas noches. Tíralo o Perfecto. no. Me emocioné. ¿Ah? Tíralo o no, me emocionó. Pero ¿ah? ¿No Y sonó? el buenas noches me emocionó. Buenas noches, amigos de Cooking Bell. Ya, ahora ¡Ah, sí, corta. eso! Adiós. Ya. No, estuvo todo bueno, me encantó. Espectacular. Estuvo Qué buen preciso. capítulo.